Muchísimas gracias por darme una segunda oportunidad de presentar mi visión del mundo. Dos observaciones preliminares. A mí me impresionó mucho la emergencia en América Latina hace una década del tema crecimiento con equidad. Me impresionó mucho porque en el resto del mundo, al revés, se observaba un auge de la desigualdad, de tal modo que era muy interesante para entender este fenómeno. La segunda inspiración es que cuando vivimos dentro de una crisis sistemática, hay una incertidumbre radical del análisis, de tal modo que voy a seguir Schumpeter si los modelos se fracasan. Es que la teoría macroeconómica se fracasó, entonces tenemos que conseguir una visión que va a inspirar la concepción del Estado, del desarrollo. Y el tema es el siguiente: crecimiento, empleo y igualdad, el nuevo papel del Estado. A mí me parece muy interesante. Se puede imaginar una recapitulación del rol del Estado con el objetivo de propiciar un mecanismo en el cual se reducirán permanentemente la desigualdad. Y por hacerlo voy a hacer un poco de historia. A mí mi carrera de economista empezó a la mitad de los años 60. Me fui leyendo el capítulo 1 del Economics de Paul Samuelson. Y el primer capítulo era impresionante. Hay un trade-off en los sistemas económicos entre la eficiencia y la igualdad. Si hay más igualdad, hay menos performance macroeconómica. A mí me impresionó mucho porque vivía en Francia con un mecanismo de alto crecimiento, con reducción de desigualdad. De tal modo me impresionó mucho, como si la teoría dice que los observando como estudiante no puede existir en la teoría. Y una parte de la inspiración de la teoría de la regulación fue cómo interpretar este régimen fordista en el cual los obreros son muy felices, hay una reducción de las riquezas de los capitalistas y hay un gran dinamismo de la producción. En la teoría neoclásica, que solo estudia los equilibrios, no se puede existir. Pero si uno se estudia los procesos de institucionalización, se puede imaginar la emergencia de un nuevo modelo de crecimiento, que no es un régimen natural, pero es una construcción política, es el nacimiento de la teoría de la regulación. Y lo que me parece muy importante es que entender retrospectivamente, porque ayuda a entender lo que está ocurriendo. En este modelo, al empezar, hay una capacidad productiva muy alta. Entre las dos guerras mundiales se inventaron muchas cosas nuevas, la cadena de producción de masa, la innovación tecnológica, y el retraso fue compensado por una versión altísima para implementar las nuevas técnicas. De tal modo, al empezar del sistema hay una enorme capacidad productiva. Pero la novedad fue la siguiente: se tuvo un compromiso con los asalariados para que ellos, la producción de masas, sea sintonizada con la producción, el consumo de masas, que no eran altos, porque se puede imaginar vender a las colonias, a los ricos, al exterior. De tal modo, la invención fue la idea que el mercado interno hay que sincronizarse con los avances tecnológicos. Y lo que era muy importante es que propició tres cambios institucionales. El acceso a la educación. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos. ¿Cuál es la ley la más impresionante? Es el GI Bill, en el cual se propició un acceso casi gratuito a la educación de los soldados que hicieron la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Francia fue la democratización, en el sentido, y los países socialdemócratas son muy listos en organizar la homogeneidad de la calificación del capital humano. El segundo cambio fue una imposición personal progresiva. A mí me recuerdo que en Estados Unidos, al fin de los años 50, la tasa marginal por los más ricos era 93.5%. Imagínate, al comparación de la flat tax de Reagan, de tal modo que se observaba una aceptación social de la redistribución. Y por último, se decomodificaba el bienestar social.
La escuela era al mínimo en Francia, en Europa, casi gratuita, la salud con mecanismos de cobertura, de tal modo se cambió totalmente el régimen socioeconómico a través de la construcción institucional. No fue simplemente una recuperación de la interior, fue la construcción. Y dos condiciones que no hay que neglijar. Cada uno, por ejemplo, el presidente Giscard d'Estaing, que era un liberal, decía que hay que aliarse con los asalariados. Los cristianos demócratas como los socialdemócratas tenían como aliados el sector de los asalariados. Imagínate, en el mundo de hoy no es el caso. De tal modo, y para dar un ejemplo, el señor Sloan, de General Motors, se consideraba como la alta parte de la jerarquía salarial, mientras que hoy los CEO son los correspondientes de los bancos de inversión. Ustedes entienden bien las condiciones sociales de este régimen. No fue simplemente una superioridad, un óptima de Pareto que salió de la guerra, fue una construcción. Y por último, se tenía línea de empleo. En ese sentido, los asalariados tienen un gran poder de negociación. Porque si hoy hay 10% de desempleo en Francia y más de 5 millones de desocupados, el poder de negociación no es tanto grande, de tal modo que hay una flexibilización salarial. Y lo que ocurrió en este periodo fue una competencia entre 4 formas de capitalismo. Es la contribución de los regulacionistas. El de los manuales de economía es el mercado con agencias de regulación. Es el modelo americano o británico. El otro modelo era el modelo socialdemócrata, que se define como la negociación permanente de nuevos compromisos sociales, en el cual todos los actores económicos tienen una voz y un poder de decisión sobre el cambio institucional. El tercer modelo era el de el Estado desempeña un gran papel, sea el Estado central en el caso de Francia o los Länder, es decir, las provincias en el caso de Alemania. Y el último modelo era el de Japón o de Corea, en el cual las grandes empresas multidivisionales tan importantes que desempeñan un papel macro en la provisión de bienestar social y de capacitación. Y en la clasificación de los capitalismos, tradicionalmente se considera que el capitalismo será una optimización entre justicia social y eficiencia estática, es decir, la habilidad de reaccionar a golpes de cambio de tipo de cambio, caída del comercio mundial. Pero ¿cuál fue la fuerza del Fordismo? Fue la eficiencia dinámica. Y aquí tenemos una cuestión con es decir, la capacidad de aumentar los estándares de vida permanentemente. No es simplemente la recuperación catching up, era un mecanismo permanente. Y en este modelo, los mecanismos con alta institucionalización eran mucho más mejor que el mercado de mercado. Los americanos vinieron en Francia para observar el milagro francés, que me gustaría que ellos vuelvan para observar. Algunas cosas ocurrieron, y voy a describirlas, no soy un idealista. Los años 90, 80 observan una revolución que empezó con las ideas. Lo que me impresionó mucho es la idea. De un lado hay un agotamiento del modelo Fordista en el sentido la productividad total de los factores está nula en los Estados Unidos, de tal modo que siguen las instituciones de reparto del ingreso, pero se acaba el crecimiento. Hay conflictos distributivos que empiezan. Segundo, hay una internacionalización. En el Fordismo se observaba una complementariedad entre los capitalistas y los asalariados. Si uno sigue desarrollando sus exportes hacia un umbral, hay una desconexión de los intereses de los empresarios y de los asalariados. Lo que no pueden vender al nivel nacional, les venden al nivel internacional. Para dar un ejemplo, la industria alemana no vende tanto al sector doméstico, pero están vendiendo al resto del mundo. Y observa bien que se disrumpe la relación nacional.
Y la globalización financiera, naturalmente, va a exacerbar porque yo puedo sacar el dinero y colocarlo en ningún sitio en el nivel mundial, lo que está desagregando la base material del consumo y producción de masa. De tal modo que va a emerger endógenamente una nueva ideología. Intelectualmente, mismo en el caso de los socialistas, en la mayoría, tienen la idea que el mercado es mucho más superior que el Estado. Hay alguna cosa que... De tal modo que, segunda, no hay caso a Francia, las desigualdades son buenas para el capitalismo. ¿Por qué? Porque es una remuneración de los talentos. ¿Qué importa si el winner gets all, the winners get all, es el ingrediente necesario del capitalismo, como lo describía Marx? Y, por último, se tuvo una aterrización increíble en la macroeconomía clásica, en el cual las desigualdades son buenas porque es una incitación al trabajo. Si yo no tengo un buen estado de bienestar, hay que conseguir trabajo, aceptar concesiones salariales. Es muy bueno que hay ricos porque ellos van a ahorrar, y si ahorran, en la teoría keynesiana van a invertir. Y si van a invertir, los pobres tienen empleos. Por último, la innovación, hay que dar remuneración muy altas de los innovadores en un mecanismo de innovación. Usted entiende bien el cambio, la sincronización del cambio de las fuerzas productivas, de las instituciones y de la ideología. Y a mí empezó como un casi marxista, y el más está estudiando, el más veo la importancia de las ideas como cementos para justificar cosas muy difíciles. Y naturalmente los años 90 hasta la crisis de 2006-2007 fue para mí una sorpresa integral. Es la razón por la cual me fui escribiendo un papel en Economía en Sociedad en el empezar del año 2000 para entender un mecanismo impresionante que era el siguiente. De un lado se observó una derrota del keynesianismo, y en Francia fue muy interesante porque el primer gobierno de socialista fue propiciando una reflación dramática y toda la producción se fue a Alemania. De tal modo se observó que el keynesianismo en un único país no funciona bien. Se colapsó la Unión Soviética, que era una amenaza sobre la estabilidad política, de tal modo que el único juego es democracia y mercado. La crisis del modelo sueco es también importante porque fue comodificándose el bienestar de la salud, en el sentido, se quedó los principios, pero se cambiaron la modalidad de inserción más. Y, último, el capitalismo, el mesocorporatismo en Japón, era un tigre que estaba amenazando la superioridad americana. Recuérdense, se está estancado hace 2 décadas y Abenomics es quizá una solución para este. De tal modo que lo que me parece muy impresionante, salió como modelo el modelo de financiarización. En el sentido, la innovación financiera es el corazón del capitalismo moderno. Y se observó un cambio radical de la jerarquía de los capitalismos. Cada uno quería ir a través de la privatización del bienestar, la reducción de la productividad, la apertura internacional, hacia el modelo de eficiencia estática. Y ayer me gustó mucho la idea, si hay una alta volatilidad, poco importa la eficiencia dinámica, hay que reaccionar rápidamente y el capitalismo de mercado es el mejor. De tal modo, si hay volatilidad, él está propiciando volatilidad y está un círculo virtuoso para él, vicioso para nosotros, de tal modo que cada uno quería imitar el mecanismo norteamericano. Lo que me gustó mucho es que este modelo se fracasó. Mi papel en Economía y Sociedad decía, este modelo puede existir. Lo que me parece extraño, porque yo pienso que soy rico, voy al banco, me da crédito, con el crédito estoy comprando una casa, con la casa voy a utilizarlo como colateral, voy a comprar un coche, con la valor del coche voy a conseguir crédito para ir de vacaciones.
y el circuito macroeconómico se cierre. Magnífico, yo no creía que se podía existir. Pero hay una brecha tanto entre la capacidad real y la burbuja de riqueza financiera que se fracasa endogénamente. De tal modo, vivimos esto. De tal modo que hay una nueva periodo en el cual, mismo si la dominación política de Wall Street, de la City, es tan grande, claramente no se puede imaginar que innovación financiera muy listas, pero con alta externalidad, en el sentido, la ganancia es para los que inventan y los costos son por los que compran. Este mecanismo a largo plazo, 3 minutos. Ok. 4. Ok, so, disculpen, voy a, de tal modo que voy a dar únicamente lo que quería decir sobre el Estado, ¿no? Porque era la introducción del Estado. Era la introducción del Estado. Ok, vamos a ver. Uno, si los mercados financieros hacen una alocación muy mala del capital, hay que reinventar una forma de planeación, porque las grandes empresas se planean a nivel nacional. El Estado está siguiendo el mercado, el revés de la visión keynesiana, en el cual, al revés, la estimación del rendimiento del capital privado y social es el dominio del Estado y las empresas ajustan. Hoy vivimos un periodo en el que Stanley Morgan o Goldman Sachs dicen si el régimen de Grecia es viable o no. Hay claramente un problema. Hay un segundo cambio, es la idea. La política monetaria no es neutral. En el modelo monetarista no importa la política. Dígalo al señor Ben Bernanke que si se acaba el quantitative easing, se fracasa la economía. De tal modo, uno reconoce que la política monetaria en una economía en la cual el crédito es crucial para la macroeconomía. Y falta totalmente la teoría. Los post-keynesianos la tienen, pero la ortodoxia no la tienen. En una coyuntura de depresión, es muy útil de tener una acción sobre la demanda efectiva. En la antigua teoría de neutralidad ricardiana, los multiplicadores son nulos o negativos, pero no estamos en pleno empleo y como el FMI lo reconoció, en periodos de depresión los multiplicadores son muy altos, de tal modo que la política fiscal está actuando. Un otro elemento que es muy importante. En el pasado se imaginaba que la política de competencia era el último de la propulsión de la innovación. La competencia era el corazón del capitalismo. De un lado, la competencia está generando oligopolios o monopolios. Y del otro lado, ¿cómo salimos de la crisis de Lehman Brothers? Por una concentración sin precedentes de las entidades financieras, de tal modo que too big to fail o too connected to fail son muy presentes, de tal modo que hay claramente un drama de la ideología neoclásica en el cual la competencia entre pequeñitas unidades va a regular el sistema. La evolución, como ayer se fue mencionado por varios exponentes, el tipo de cambio viene de la negociación de la tasa de rendimiento del capital móvil. Hay ninguna desconexión a corto o medio plazo con el tipo de cambio real que propiciará la inserción internacional de la economía doméstica. De tal modo que uno realiza que hay claramente una cuestión de una nueva concepción del régimen de cambio. Hay alta diferenciación. Sexta conclusión, la idea era que cuando yo tengo ricos, voy a desarrollarme. América Latina era muy desarrollado, porque hay ricos, ¿no? El señor Slim es el más rico del mundo, de tal modo voy a inferir que México va a desarrollarse. No, hay un gran problema en el sentido que el sistema fiscal tiene una incidencia en recuperando la desigualdad y redistribuyendo, de tal modo que creó un paro en la idea que la taxación, una tasa, un flat rate, es la solución para
por último, creo que la cuestión de la articulación de la economía mundial, y voy a salir con un ejemplo que es el siguiente. De un lado, la economía mundial es muy conflictiva y muy heterogénea. Cuando la cumbre del G20 se encontró en Londres, se tenía el peligro de la caída del sistema capitalista mundial. Y cuando se recuperó, se abandonaron las reformas. Y el reciente cumbre no decidió casi nada. Japón va a crecer a través quantitative easing, de tal modo que cada uno hace el más. Y al otro lado, el Estado-nación es un poco pequeñito, es la razón de la integración europea. Pero entonces hay la dificultad que es la siguiente: es muy difícil de conseguir institución supranacional en el periodo de globalización financiera. ¿Cuál es el drama del euro? La liberalización financiera dentro del euro fue mucho más rápida que la reestructuración productiva. De tal modo que la gran dificultad es la siguiente: Francia es un país un poco pequeño para salir, pero hay muchas dificultades para conseguir consenso en la construcción de nuevas instituciones. De tal modo que, ¿por qué hay una crisis europea? Porque hay tres configuraciones de la economía mundial. Las economías continentales, China, India y quizá Brasil, tienen un gran grado de autonomía para organizarse y no tener ninguna restricción del sector externo. China es un buen ejemplo. Los americanos quieren una liberación del tipo de cambio, pero dicen no, porque hay una política externa compatible con los compromisos domésticos. Hay las pequeñitas economías socialdemócratas, Dinamarca, Suecia, en el cual la calidad de la negociación entre grupos sociales hace muy reactivas la adaptación a cambios de la economía mundial. Y la maledicción es de las economías de tamaño medio, como Japón, Francia, Italia, en el cual hay restricciones, pero no hay capacidad de construir las instituciones transnacionales que permitirían la reconstrucción del Estado. Pero cuidado, hay un proceso de integración regional que es en Asia. Muy silencioso porque son las multinacionales que organizan la división del trabajo. De tal modo que el drama es el siguiente: en Europa estamos los más adelantados, es la construcción transnacional, pero falta el dinamismo empresarial. En Asia hay el dinamismo empresarial y faltas las instituciones, de tal modo que la gran cuestión es, del siglo que viene será la construcción de instituciones supranacionales a nivel regional, y el próximo siglo se podrá imaginar un nuevo Bretton Woods, saliendo de la configuración de polos de la economía mundial muy fuerte. Usted entiende bien que la historia está cambiando la teoría, y lo que me impresiona mucho, los economistas son atrasados, los neoclásicos de un siglo, los keynesianos de 50 años y los regulacionistas de 15 años. Deberíamos de ser muy modestos en la apreciación de la economía. Esta es la razón por la cual he propuesto a usted esta visión, porque esta visión se puede declinar en teorías, en modelos de ciudad estratégica. Pero la visión es muy crucial para entender el mundo contemporáneo, que ha cambiado tanto que está devaluando las teorías del pasado. Gracias por su atención.